Vamos a hablar de la fecha que hoy se festeja, se conmemora, se recuerda. Vamos a recordar que el 10 de febrero de 1821, en el estado de Guerrero, en una población llamada Acatempan, se reúnen el militar realista Agustín de Iturbide y el caudillo insurgente Vicente Guerrero, y acuerdan unir sus fuerzas pues para ya consumar la independencia de México. Acuerdan unir las fuerzas, se erige, se establece, se funda así el Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante, que es encabezado por Iturbide. No nos engañemos, porque aquí siempre les gusta decir que encabezado por Iturbide y Guerrero. No, quien quedó como comandante fue Agustín de Iturbide. Quien quedó como segundo comandante fue Vicente Guerrero. Después había una bola de generales, jefes, mandos, etcétera. Muchos de ellos llegaron después a ser presidentes de la República. Iturbide sería regente y después emperador, y el propio Guerrero sería presidente. 6 meses y medio después, el 27 de septiembre de 1821, el Trigarante entró a la Ciudad de México y finalizó la lucha por la independencia que el 16 de septiembre de 1810 iniciaron Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros. Yo nomás hoy mucha gente se pone a defender o a criticar a Agustín de Iturbide. No hay que olvidar que Agustín de Iturbide combatió fuerte y duramente a los insurgentes. Combatió a Morelos, o sea, él estaba muy convencido de la causa de la corona española hasta que vio que ya no le convenía y que España estaba derrotada. Pero en fin, son cosas que pasan. La guerra de independencia, según algunos cálculos, dejó 425,000 muertos. Dependiendo del historiador que uno lea, fueron entre 250,000 y 600,000 los que perdieron la vida. Ahora, vamos a decir lo que desafortunadamente ese 27 de septiembre de 1821 no empezó la vida feliz y democrática y todos nos queríamos mucho. No, ese día empezaron una bola de problemas en lo que ya era el México independiente. Se inició la era de los llamados planes o pronunciamientos militares que cobraron la vida de otros cientos de miles de personas e impidieron el desarrollo económico, educativo y social de México. De acuerdo al historiador inglés Will Fowler, a quien hemos entrevistado en este programa, entre septiembre de 1821 y el plan de Tuxtepec de 1876, que llevó a Porfirio Díaz al poder, se dieron más de 1,500 pronunciamientos. Fowler explica que la mayoría de estos pronunciamientos eran una sublevación militar cuyo objetivo era obtener el poder o cuando menos presionar al gobierno en turno a que hiciera lo que el pronunciado quería. Afortunadamente, la mayoría no llegaban a la violencia porque se llegaban a acuerdos rápidamente. Pero la verdad es que estos pronunciamientos dieron por resultado guerras civiles fuertes en México en los años 1832, la guerra de 3 años de 1858 al 60, varias revoluciones, varias guerras civiles. El Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México enlista 50 planes o pronunciamientos que entre 1822 y 1855 pudieron influir en la organización política de nuestro país. Y en wikipedia.org se anotan 26 importantes pronunciamientos que se emitieron entre el Plan de Veracruz del 6 de diciembre de 1822, por medio del cual Antonio López de Santana, desconoció al gobierno imperial de Iturbide, y el Plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, mediante el cual Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y otros militares desconocieron al gobierno constitucional y legal de Venustiano Carranza. Las luchas por el poder dejaron muchos muertos, entre ellos 200,000 de la Guerra de Reforma, unos 50,000 en la Guerra de la Intervención Francesa, unos entre 1.4 y 2,5 millones en la Revolución de 1910, unos 600,000 en la Guerra Cristera, y podemos ir sumando porque México ha sido un conflicto permanente.
La paz no se ha dado fácilmente en nuestro país y solo fue posible que imperara mediante actos de brutal represión durante el porfiriato y durante las 7 décadas de los gobiernos priistas, que no les temblaba la manita para reprimir cualquier movimiento opuesto. Hoy no solo debemos recordar la entrada del Trigarante a la Ciudad de México, hay que recordar los millones de muertos que causaron y han causado los líderes políticos de este país, que por no lograr acuerdos siempre se fueron por la vía de los balazos. La verdad, la historia no es tan rosita como nos la quieren pintar el día de hoy. Es bastante oscura. Sí, Venus. Sí, totalmente accidentada la historia. Uno la repasa y se da cuenta que desde el principio, o sea, desde los aztecas, desde los pueblos prehispánicos, luego la conquista y luego el movimiento de independencia, y siempre ha habido un trauma intrínseco que molesta a muchos. Por ejemplo, fíjate, la conquista fue realizada así por españoles, pero también por los indígenas. Y la independencia... Aclarando que no se conquistó a México. México no existía. Exacto. Se fueron conquistando a las diferentes ciudades-estado, que culminó con la caída de la ciudad-estado más importante, que era de los mexicas. Pero México no existía. Y luego en la independencia, en realidad los que hicieron la independencia fueron los españoles criollos, o sea, los españoles que eran considerados de segunda. Y por eso a mí se me hace un sinsentido que se tenga animadversión hacia los españoles cuando ellos son los... Ojo, pero también las tropas realistas eran comandadas por criollos. Ojo, este país siempre ha estado dividido. La independencia había criollos a favor y criollos en contra de la independencia. Exacto. No todos eran criollos como el cura Hidalgo. Había criollos como Iturbide que estaban en contra. Exacto. Así fue. José Luis. Fíjate que creo que es importante recordar cuáles eran las 3 garantías de este ejército trigarante que estamos festejando, y que son, primero, y la más importante, el de la independencia con España. Segundo, la garantía de religión, que creo que es importante ver que desde el origen del imperio, porque fue primero un imperio mexicano, está el tema de la libertad de religión. Y tercero, el de la unión. Espérate, no, era religión y fueros, no era libertad de religión. Recuerda que el Trigarante decía religión y fueros, pero la religión oficial de este país católica iba a ser la religión católica y los militares se iban a regir por otras leyes. Así es. Entonces, esta libertad de religión católica o la inclusión es un antecedente muy importante porque, bueno, muchas décadas después vienen las leyes de reforma que cambiaron el sentido de este principio. Pero bueno, creo que es importante recordar las 3 garantías que el ejército trigarante tenía en sí a su llegada a la Ciudad de México. Sonaban bien bonitas, ¿eh? A ver, Carlos Velasco. Sí, hay que recordar que después del abrazo de Acatempan entre Iturbide y Vicente Guerrero, al entrar a la Ciudad de México hay una reunión donde se acuerda que haya una monarquía constitucional. Y con los tratados de Córdoba al año siguiente, en 1822, Iturbide se erige como el primer emperador mexicano. Sí, por cierto, Iturbide era originario de Morelia, Michoacán. Dura un año el imperio, ¿no? Y hay que decir. Dura año, sí. Todos estuvieron de acuerdo hasta que no estuvieron de acuerdo. Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.